Buenos días, los saludo nuevamente en esta mañana y quiero mencionar que en esta semana seguimos hablando del tema el poder de la oración. Yo quisiera que leyéramos ahí en la palabra de Dios, en la Biblia, en el libro de Lucas capítulo 1, versículos 8 al 13. Dice la palabra así: Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a las costumbres del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera, orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Aquí vemos que la oración, va acompañada de algo más para mover la mano de Dios. Y para esto quisiera que leyéramos también el libro de Éxodo, capítulo 30, en el versículo 7 al 9. Dice la palabra: Y Aarón quemará incienso aromático sobre él, cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Allá en el Antiguo Testamento, como acabamos de leer aquí, Dios había dado instrucciones muy precisas al sacerdote Aarón para llevar a cabo el rito de adoración a Dios. Y esa ceremonia tenía como ingrediente principal el incienso. Y vemos anteriormente en el libro de Lucas que aún en el tiempo de Cristo el sacerdote usaba el incienso como parte de la ceremonia de adoración a Dios. Pero también vemos que ahí vimos en el libro de Lucas que cuando el sacerdote estaba llevando a cabo esa ceremonia de adoración a Dios y usando el incienso, el pueblo estaba orando en las afueras del templo. Entonces, yo quiero decirte que la oración tiene que ir acompañada de también la adoración a Dios para poder mover la mano de Dios. El incienso representa la adoración a Dios. Vemos como en el Antiguo Testamento era un elemento importante en la ceremonia de adoración a Dios, y era lo que prácticamente lo que representaba la adoración a Dios. Pero eso era antes en el Antiguo Testamento. Ahora la venida de Cristo, el sacrificio de Cristo, nos lleva a que esa adoración, ese rito de adoración, ya no es necesario en la manera que se estaba realizando. Y Dios quiere ahora que esa adoración realmente sea de nosotros personalmente, porque dice la palabra ahí en el libro de San Juan que Dios está buscando adoradores. El capítulo 4 del libro de San Juan, y esos adoradores tienen que adorar en espíritu y en verdad. Entonces, esa adoración debe ser de nuestro interior. Y cuando nosotros oramos, tiene que haber esa parte de adoración de nosotros, que significa, que representa el reconocer a Dios como ese ser que está por sobre todas las cosas, y que es el único que puede obrar a nuestro favor o a favor de aquello que estamos nosotros llevando a cabo la oración. En segundo lugar, Dios requiere de una mente centrada en Él y renovada. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Romanos capítulo 12 que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio
vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional, y que no debemos conformarnos a este siglo, sino que debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, ahora ese rito de adoración que antes se hacía con ese incienso, ahora tenemos que hacerlo nosotros mismos personalmente y desde nuestro interior, conscientes realmente de lo que estamos haciendo. Dice que es nuestro culto racional, que es algo que tenemos que tener bien reflexionado en nuestra mente, en nuestro pensamiento, y saber perfectamente a quién estamos dirigiendo esa oración. En tercer lugar, pues solo podemos adorar en el Espíritu si tenemos un corazón puro, o sea, abierto y arrepentido. El rey David decía ahí en el Salmo capítulo 51, dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. Eso es lo que Dios espera de nosotros realmente, un corazón contrito y un corazón humillado que se acerque a Él en adoración. Entonces, realmente esto mueve la mano de Dios y literalmente, como vemos el tema, que la oración abre los cielos. Yo quiero ilustrarlo de esta manera. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 8, dice el versículo 1 al 5, dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Ese otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Entonces aquí vemos literalmente, o sea, el efecto de esa oración acompañada de ese incienso que es nuestra adoración. Entonces el poder de la oración abre literalmente los cielos si va acompañada de esa adoración nuestra, de ese reconocimiento que tenemos que tener para lo que es Dios realmente en nuestras vidas. Entonces y ese fuego que vemos aquí también ilustrado en el capítulo 8 es el fuego del Espíritu Santo. Cuando nosotros oramos con adoración, el Espíritu Santo desciende, y ese fuego que representa el Espíritu Santo hace la obra de Dios. Entonces, necesitas respuesta a tu oración. Esa oración debe estar acompañada de adoración. Dios te bendiga.